Hola, bienvenidos a mi canal. En este episodio quiero hacerles la pregunta: ¿por qué Australia? Eh, el país que tú estés pensando en irte o emigrar, digamos, tiene que tener ciertas condiciones, tiene que estar en un top, ¿no es cierto? Porque ¿para qué vas a dejar tu país si no lo vas a dejar por uno que sea mejor que el que tú vives en este momento, ¿no es cierto? Entonces a mí siempre me han preguntado por qué Australia, por qué no Estados Unidos, por qué no Europa, por ejemplo, o incluso Canadá. Eh, bueno, nosotros como latinos tenemos una influencia bastante grande de Estados Unidos. Por lo tanto, uno pensaría que lo más sensible es eh, pensar en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población bastante grande y es un país enorme, más de 200 millones de habitantes. Estados Unidos participa en muchas de las guerras, tiene conflictos armados todo el tiempo. Estados Unidos permite el uso de las armas, por lo cual nos falta la persona mentalmente desequilibrada que puede ocuparlas. Por lo tanto, eliminé a Estados Unidos de mi lista. Canadá es un país de muy alto nivel de vida. Yo creo que era una muy buena opción para escoger, pero para mí era un país demasiado helado y teníamos que mantenernos en cuatro paredes por mucho tiempo. Entonces también eliminé a Canadá más que nada por eso. Eh, el resto de Europa, yo creo que Europa en este tiempo es un tiempo conflictivo, siempre están en disputas, siempre hay problemas, muchos problemas de inmigración, mucha gente de África que está cruzando ilegalmente el Mediterráneo para llegar a Europa, gente de Medio Oriente también, que algunos llegan con mal vivir, digamos, y se hace bastante complicado vivir, incluso en los mejores países de Europa. Yo creo que existen muchos problemas. Hasta hace poco escuchaba acerca de ciertos conflictos que tienen para hacer la Unión Europea, que países que participan, otros que no, otros que quieren. Bueno, en fin, yo creo que hay un montón de problemas en Europa, por lo cual encontré que era un poco complicado. Además que hay muchos lenguajes, además, aunque el inglés es el idioma universal, ¿no es cierto? Bueno, Asia para mí yo nunca lo consideré, menos África, por supuesto. Entonces, el otro continente que queda es Oceanía, donde hay dos países que son bastante buenos para vivir, que son Australia y Nueva Zelanda. Australia es gigante en comparación con Nueva Zelanda. Tiene una población bastante pequeña para su tamaño. Digamos que Australia es casi del porte de Estados Unidos y tiene como el 10% de habitantes lo que tiene Estados Unidos. Entonces, el problema que tiene Australia es que la parte central es un desierto, entonces es muy difícil vivir ahí. Entonces, alrededor del 80% de la gente vive alrededor de la costa de Australia. Así que, bueno, Australia tiene uno de los mejores niveles de vida del mundo, está siempre en los top 10. Melbourne, la ciudad a la que llegamos nosotros, fue escogida como la mejor ciudad para vivir en el mundo por muchos años consecutivos. Entonces, Australia, el idioma oficial habla inglés, que es el idioma que la lleva en este momento, el idioma con el cual tú te puedes comunicar en todo el mundo. Entonces son cosas que son bastante importantes para considerar cuando estás mirando hacia el futuro. Entonces el tema del idioma yo creo que es fundamental. Si tú lo piensas, por ejemplo, y lo comparas con otros países de muy buen nivel de vida, digamos, en Europa, como los países nórdicos, tú te encontrarás que ellos tienen sus propios lenguajes y que nadie más los habla en el mundo. Entonces ellos tienen a veces un segundo idioma que generalmente puede ser inglés o puede ser francés, ¿no es cierto? El tema es que el inglés a nivel mundial es mucho más reconocido que el francés, como un idioma para hacer negocios, como un idioma también
para hacer turismo. De todas maneras, yo creo que en este momento, sin duda, inglés es el idioma más importante. La economía de Australia es bastante fuerte. Hay ciertos problemas, obviamente, como en todos los países lo hay, no existe el país perfecto. Pero la economía de Australia es una economía bastante estable a través de varias décadas. Es un país que entrega beneficios sociales. Una vez que ya estás dentro del sistema, obviamente los puedes disfrutar. La idea no es disfrutarlos, yo siempre lo he pensado así. Para mí, yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que pienso es que el gobierno puede estar ahí para darme una mano, para levantarme en caso de que algo pase. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de globalización, en estos tiempos de que el costo de un mineral puede afectar a una nación completa, en los tiempos en que está el coronavirus. No sé en qué tiempo tú vas a estar viendo este video, pero obviamente el año 2020 ha sido un año desastroso a nivel mundial por esto, y ni siquiera Australia se ha podido librar de ello. De hecho, esta crisis ha sido una de las peores en la historia de Australia. Y eso que Australia no ha sido afectado como otros países. El tema del trabajo, obviamente la economía está de la mano con el trabajo, y acá existen muchas fuentes laborales importantes. En el tema de la minería, donde yo me encuentro, por ejemplo, Australia es un país bastante fuerte a nivel minero. La zona de Western Australia, el estado del oeste, digamos, la zona de Queensland, que es la parte noreste de Australia, digamos, son muy fuertes a nivel de minerales, especialmente en el tema del hierro y del carbón. Bueno, yo trabajo en el área del carbón, de hecho. Entonces, Australia depende mucho también de sus materias primas. Lo mismo que países como Chile y Perú. Y probablemente muchos países también dependen de sus materias primas en el tercer mundo, digamos. ¿No es cierto? Si uno lo ve así en toda el área de Sudamérica o países en desarrollo, ¿no? Entonces, la tecnología es una cosa que está en deuda, y que desafortunadamente acá en Australia no se ha tomado todos los beneficios o todas las cartas que deberían tomarse en este asunto, ¿no? Y esto obviamente es una deuda, y que las nuevas generaciones tienen que empezar a trabajar para que en el futuro Australia no dependa solamente de las materias primas. Pero bueno, eso da para un tema, para un solo capítulo, digamos. En este momento solamente quiero ver por qué Australia, así que voy a tratar de enfocarme a eso nuevamente. Entonces, hablábamos del idioma, hablamos del trabajo, hablamos de la economía. Para darle un ejemplo acerca del trabajo, cuando yo buscaba trabajo acá, por ejemplo, no alcanzaba a terminar la cantidad de trabajos que salían. No podía aplicar a todos los trabajos que salían porque eran demasiados. Estoy hablando en los tiempos que aplicaba para trabajo, era el año 2008 y el año 2011. En esos 2 años fueron los años que más busqué y donde tuve mis cambios de trabajo. Y lo increíble es que Australia, como es tan grande, si no encuentras en un estado, te pueden llamar de otro estado. Las empresas están siempre buscando, y si eres un profesional de los que están en la lista de lo que requiere Australia, porque Australia es un país nuevo, es un país en crecimiento, y ya estás dentro del sistema, obviamente se te va a hacer bastante fácil encontrar un trabajo. Obviamente hay trabajos y trabajos. Algunos te pagan una cierta cantidad, otros te pagarán el doble, incluso el triple de eso, pero obviamente los requisitos son más y más. Por lo tanto, trabajar en Australia no debería ser un gran impedimento para un profesional. Obviamente el primer paso es el que siempre va a costar: entrar al sistema. Calidad de vida. Bueno, Australia, ya lo mencionaba, en comparación con otros países siempre está en los top 10
en todos los ámbitos de calidad de vida, en prestaciones como la salud, la educación. Australia siempre es top. De hecho, por nombrar el tema de la educación, acá nosotros tenemos en Australia estudiantes de todo el mundo, especialmente de Asia, que vienen a aprender acá por el nivel de las universidades y por el idioma además, para así lograr un segundo idioma. Entonces muchos de ellos vuelven a su país con un grado bastante importante en una universidad bastante destacada y que está dentro de los top 200 por lo menos del mundo, y con ello obviamente obtienen mejores trabajos en sus países, o algunos simplemente se quedan acá. Ya lo mencionaba antes, Australia es un país que comparativamente con otros países no tiene tantos conflictos, aunque Australia es parte del Commonwealth. El Commonwealth es una asociación de países de habla inglesa que fueron parte o colonizados, digamos, por los ingleses, fueron parte de lo que se llamó antes el Imperio Británico, ¿no? Y por lo mismo, acá no existe lo que es un presidente. Acá existe lo que se llama el primer ministro. Entonces acá siempre ha sido algo como monárquico, digamos, que todavía se respeta la reina de Inglaterra como una autoridad importante en Australia, y el primer ministro viene a asumir ese cargo como de lo que sería un presidente en un país independiente, como son nuestros países latinoamericanos. Entonces, en ese lado como que uno extraña un poco el sentimiento de libertad, de ser único, de ser diferente, digamos. Pero acá, Australia, yo creo que necesita ser parte de este Commonwealth, como le llamamos, porque así es parte de una alianza de países, y en caso de que Australia tenga algún conflicto con otros países, el Commonwealth actuaría como conjunto para solucionar esos problemas. Pero por otro lado, obviamente, cuando países que son países amigos, digamos, cercanos a Australia, como por ejemplo Inglaterra, por supuesto, y Estados Unidos, entran en conflicto, Australia también. Y siempre entonces Australia ha estado mandando tropas para las diferentes guerras. Australia, por ejemplo, participó en la guerra de Vietnam, quizás no muchos lo conocen eso, pero ha tenido presencia en todas las guerras prácticamente que ha estado Estados Unidos. Obviamente, como país completo estuvo en guerra en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, por ser parte, como les explicaba, del Commonwealth. Para los otros conflictos, digamos, armados, ha mandado tropas, pero el país en sí no ha estado en guerra con otros países. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que Australia es un país que tiene inmigrantes de todo el mundo, un país que no está en conflicto con ningún otro país en primera persona, digamos, pero que obviamente entraría en guerra en caso de que algo pasase, por ejemplo, por dar un ejemplo, entre Norcorea y Estados Unidos, ¿no es cierto? Australia es un país joven. Digamos que el día de la independencia, aquí lo estoy leyendo, es el 26 de enero. Perdón, no el día de la independencia, el día que fue descubierto Australia. El 26 de enero de 1788. El capitán Arthur Phillip, o sea, Arturo Phillip sería, ¿no? Traduciéndolo en español, llegó con una flota de 11 barcos británicos. Aquí lo estoy tratando de traducir porque está en inglés. Que llevaba convictos a la colonia de New South Wales, que es el estado donde está la ciudad de Sydney y Newcastle, el estado donde yo vivo, que yo vivo en la zona de Hunter Valley. Bueno, se dice que Australia se formó con convictos, y es porque llegaron esta flota de 11 barcos con convictos de Europa, especialmente de Irlanda, Escocia e Inglaterra, por lo que entiendo, y ellos fueron los primeros en instalarse. Obviamente llegaron con gente que se hacían cargo de ellos, ¿no es cierto?
Y esas personas empezaron a formar ciudades, empezaron a investigar el país y hacerlo que sea que se pueda vivir acá. Porque este país había sido visitado por otros países, por otras embarcaciones. Creo que los holandeses habían llegado acá anteriormente. Esto no es una clase de historia, así que si me equivoco, pero les digo lo que mejor sé, digamos. Pero esos otros países encontraron que Australia no valía la pena, digamos. Era una pieza, una tierra, digamos, que no tenía cómo sacar provecho. En ese entonces probablemente no se conocía mucho de todas las reservas mineras que tenía Australia, de todos los recursos naturales que tiene Australia, y obviamente no se le vio la importancia. Bueno, los ingleses tuvieron un poco más de imaginación, por decirlo de alguna manera, de proyectarse, digamos. Proyectaron un futuro para esta tierra. Y obviamente las primeras colonias empezaron a hacer de su país. Es un país multicultural, ya lo decía anteriormente, Australia tiene gente de todo el mundo. Realmente es impresionante cuando uno va a países, viene de países, digamos, latinoamericanos, llega a ciudades cosmopolitas, como por ejemplo son Melbourne y Sydney, con más de 5 millones de habitantes cada una, en las cuales tú puedes encontrar, calles completas o vecindarios completos de inmigrantes de cierta nacionalidad. Eso es increíble encontrarse esos grupos tan grandes de diferentes países. Por ejemplo, por darles un ejemplo, en el grupo, la comunidad chilena, por ejemplo, en Sydney y en Melbourne, asciende a más de 20.000 habitantes en cada una de esas ciudades, lo cual es bastante importante, ¿no? Antiguamente, digamos, eran los chilenos, los salvadoreños, empezaron a haber también uruguayos y argentinos. Últimamente lo que más he visto, gente nueva que llega acá, vienen de Colombia. Por mi experiencia, eso es lo que más he visto, que probablemente les voy a contar en otro episodio. Pero acá yo he visto gente de todos los países prácticamente, es impresionante. Y por eso es tan importante el idioma inglés acá, porque como hay tanta gente de tantos diferentes países, hay tantos idiomas que se hablan acá, son casi 200 idiomas que se hablan en Australia, por lo tanto se necesita un idioma que pueda de alguna manera hacernos que nos podamos comunicar entre todos. Y por lo tanto, si tú te vienes a un país como Australia, es fundamental que sepas inglés. Yo creo que eso fue uno de mis errores, lo voy a contar en un siguiente capítulo, que para mí fue muy difícil aprenderlo acá, porque no lo traía. Entonces mi primer consejo, pensando en venir a un país nuevo, es saber el idioma. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio, de este capítulo, y espero verlos en el siguiente.